bienvenidos a una nueva clase de matemática para UBA21. En esta oportunidad vamos a ver funciones cuadráticas. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo una clase. Estoy intentando subir una clase por semana. Además pueden seguirme en Instagram para enterarse también de las novedades por ahí. Y si quieren también pedirme clases pueden hacerlo a través de Instagram. El PDF de esta clase lo voy a dejar en la descripción para que puedan acceder también a él. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué va a ser una función cuadrática? La clase pasada habíamos visto funciones y ahora vamos a empezar a ver las funciones cuadráticas, que son funciones son funciones que van a tener la forma de a por x al cuadrado más b por x más c. O sea, son funciones cuya variable va a estar elevada al cuadrado, ¿sí? O de grado 2 también se les dice. A, b y c son los coeficientes. Para que una función sea cuadrática, el coeficiente principal, o sea, el que multiplica la x que está al cuadrado, tiene que ser distinto de 0. El gráfico de esta función va a ser una parábola y su dominio van a ser todos los reales. A ver si tenía ciertos problemas de dominio que implicaran que mi función no iba a tener, o sea, no iba a estar definida. Como por ejemplo, yo no podía calcular la raíz par de un número negativo, no podía calcular el logaritmo de un número negativo o no podía calcular el cociente de un número que es igual a 0. Entonces, en una función cuadrática no tengo ninguno de esos problemas, porque no tengo ni cocientes con x en el denominador, no tengo ni raíces pares, ni tengo logaritmos. Entonces, directamente cuando eso ocurre decimos que el dominio es todos los reales. Va a ser una función con un eje de simetría vertical, ¿sí? O sea, la función va a estar dividida en dos imágenes especulares y va a pasar por el vértice el eje de simetría, que ahora vamos a ver cómo calculamos el vértice. Entonces, las funciones cuadráticas pueden tener como gráfico una parábola. Y estas funciones pueden tener a mayor a 0 o a menor a 0. Si el coeficiente principal, o sea, el que multiplica la x cuadrado, es mayor a 0, digo que tengo una parábola convexa, que tiene esta forma como de boquita sonriendo. Y si a es menor a 0, tengo una función cóncava, o sea, tiene la forma de una carita triste. Entonces, además de saber si una función es cóncava o convexa, puedo calcular cuáles son las raíces de una función y cuál es el vértice. Recuerden que las raíces de cualquier función son los valores de x con y igual a 0, o sea, los valores del eje x donde la función sea igual a 0. Entonces, puedo calcular las raíces directamente igualando la función a 0. Si tengo igualada la función a 0, para averiguar las x necesito usar la fórmula de la resolvente. Ahora lo vemos en un ejemplo igual. Si tienen dudas sobre cómo utilizar la fórmula de la resolvente, en el video de ecuaciones que también está en mi canal, encuentran ahí una explicación más detallada de cómo despejar distintos tipos de ecuaciones. Entonces, el vértice, que va a ser este punto de acá, que representa o el mínimo o el máximo, de acuerdo a si la función es cóncava o convexa, va a tener un valor de x, o sea, como es un punto, va a tener un valor de x del vértice y un valor de y del vértice. Y este punto del vértice va a ser el mínimo o máximo de la función. Y yo voy a calcular el valor de x del vértice utilizando a menos b, que recuerden que era el coeficiente que multiplicaba a la x, sobre 2 por a, ¿sí? Sobre 2 por el coeficiente que multiplica a la x cuadrado. Hacer esto me va a dar un punto, o sea, un valor de x del vértice. Si yo quiero encontrar el valor de y del vértice, reemplazo este valor que obtuve en el y del vértice y obtengo la función. El vértice también se puede calcular como el promedio de las dos raíces. ¿Por qué? Porque por el vértice pasa el eje de simetría, ¿sí? El eje de simetría va a ser una recta con x igual a x del vértice. Entonces, si por el vértice pasa el eje de simetría, también puedo calcular el x del vértice como el promedio de las dos raíces o, para el caso, dos valores de x con el mismo valor de y. Ese promedio me va a dar el x del vértice. Entonces vamos a hacer un ejemplo sobre cómo calcular las raíces y cómo calcular el vértice antes de avanzar. Yo tengo esta función.
¿sí? X al cuadrado más 2x menos 15. Entonces, esta es mi función f de x. Si yo quisiera encontrar las raíces, lo que yo tengo que plantear es que f de x va a ser igual a 0 y voy a querer buscar cuáles son los valores de x que hacen que la función sea igual a 0. Entonces, voy a tener que x al cuadrado más 2x menos 15 va a ser igual a 0. Entonces, si x al cuadrado más 2x menos 15 es igual a 0, esto es porque a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 15. Utilizando estos datos, voy a la resolvente, que la resolvente me decía menos b, o sea, la resolvente la calculaba como menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esta es mi resolvente, entonces voy reemplazando, ¿sí? El menos b va a ser menos 2 más menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 15. Acá me olvidé de escribir el menos 15. Menos 4 por 1 por menos 15. Sobre 2 por a. O sea, sobre 2 por 1. Entonces, cuando resuelvo, voy a obtener 1, 2 o ningún valor. Si lo que está adentro de la raíz me da negativo, no tengo ningún valor, o sea, significa que la función no tiene raíces, no tiene puntos de corte con el eje de las x. Si lo que está dentro de la raíz es 0, eso significa que la función solo corta al eje x en un punto, y si es un número distinto de 0 y positivo, entonces voy a tener dos raíces. Entonces mis valores mis raíces son 3 y menos 5. ¿Sí? Entonces yo ya sé que la función pasa por los puntos 3, 0 y menos 5, 0. Estas son las raíces. ¿Sí? Si yo quiero calcular el vértice, lo puedo calcular utilizando la ecuación que habíamos dicho antes, o sea, primero calculo el x del vértice, diciendo que el x del vértice es menos b, o sea, menos 2 sobre 2 por a es 1, o sea, sobre 2 por 1, esto me da menos 1, tengo el valor del x del vértice, reemplazo en la función, calculo f de menos 1, o sea, evalúo la función en menos 1 para encontrar cuánto vale el x del vértice. Voy a tener menos 1 al cuadrado. Perdón, para encontrar cuánto vale el y del vértice. Más 2 por menos 1. Menos 15. Y esto me da menos 16. Entonces, el vértice de esta función está en el punto menos 1, menos 16. Las raíces van a estar en el punto 3 y menos 5. Y voy a tener un eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría va a ser una recta vertical que pase por el x en x igual a menos 1. ¿Sí? Ahora lo vamos a graficar todo en GeoGebra para que puedan verlo tal vez un poquito mejor. Entonces, hasta acá hicimos todo lo que nos pedían. Además, para que vean que también lo podemos calcular como el promedio de las dos raíces, yo puedo calcular el x del vértice como la raíz 1 más la raíz 2
dividido 2. Entonces menos 3 más menos 5 es menos 2, dividido 2 es menos 1. Volví a encontrar el x del vértice, pero esta vez por otro método. Así que vamos a graficar todo lo que tenemos acá. Bueno, entonces fíjense que tenemos la función, es una función convexa porque a es positivo. Tenemos que la primera raíz está en 5, 0, la segunda raíz está en 3, 0. Tenemos al vértice en el punto menos 1, 16 y tenemos el eje de simetría en la ecuación x igual a menos 1. Esta es una muy buena herramienta, GeoGebra. La pueden encontrar, hay una app para celulares también. Es una muy buena herramienta para poder verificar si están calculando bien las cosas, si están haciendo bien los resultados. O sea, no dejen de utilizar todas las hermosas herramientas que Internet tiene a su disposición. Bueno, entonces ahora vamos a charlar un poco de la imagen, ¿sí? La imagen de la función cuadrática va a depender del valor de y del vértice y si la función es cóncava o convexa. Si a es positivo, o sea, si teníamos una función convexa, fíjense que la función va a ir, o por lo menos la imagen, que son los valores del codominio asociados a algún valor del dominio, o sea, lo que podría ser, o sea, lo que veríamos reflejado en el eje de las íes, la imagen de la función va a ir desde el y del vértice hasta más infinito, si la función es convexa. Entonces podríamos decir que para una parábola con a, o en realidad, perdón, para una función cuadrática con a mayor a 0, la imagen va a ser y del vértice más infinito. Va a ser un conjunto que vaya desde y del vértice hasta el más infinito. En cambio, si a es menor a 0, la imagen va a ir desde menos infinito hasta el y del vértice. Pues fíjense que el vértice es el máximo de la función, en este caso. En este caso el vértice es un mínimo. Entonces, yo voy a tener varias formas de expresar una función cuadrática. Cada forma de expresar una función cuadrática me va a dar información distinta. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, las funciones cuadráticas se van a poder expresar de tres formas distintas. De forma polinómica, ¿sí? Cuando yo tenga una función expresada de forma polinómica, lo que voy a ver bien claro es cuáles son sus coeficientes a, b y c. También puedo tener una función de forma factorizada, es decir, si yo tengo una función con raíces x1 y x2, la función de forma factorizada se va a escribir como a por x menos x1 por por x menos x2. O sea, voy a multiplicar el coeficiente principal por la diferencia entre x y la primera raíz por x menos la segunda raíz. Y esta es la factorizada. La canónica va a ser en función de las coordenadas del vértice. Voy a tener a por x menos x del vértice elevado al cuadrado más y del vértice. Entonces, tal vez para ponerlo un poco más en concreto, volviendo a el ejemplo en el que habíamos calculado las raíces y el vértice. Entonces, volviendo al ejemplo que habíamos calculado en el punto anterior, habíamos encontrado habíamos encontrado el x del vértice, el y del vértice y habíamos encontrado las raíces. Entonces, con estos datos podríamos expresar esta función de forma canónica y factorizada. Empecemos por la factorizada. ¿Cómo encontrábamos la factorizada? Decíamos que f de x era igual a a el coeficiente principal por x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2. Entonces, en este caso, el coeficiente principal es 1, así que directamente no lo pongo porque recuerden que el 1 es el elemento neutro en la multiplicación. x1 es 3 y x2 es menos 5. Entonces, la función me queda de esta forma. Entonces, si quisiera escribir la función de forma canónica, lo que tendría que hacer es decir a
por x menos x del vértice más y del vértice, perdón, x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces, la x del vértice la reemplazó por menos 1. Menos 1 es lo mismo que más 1. Y la y del vértice, como es menos 16, la reemplazó por menos 16 acá. El coeficiente principal es 1, así que directamente lo saco y obtengo la expresión canónica de la función. ¿Para qué me va a servir conocer la expresión canónica o la expresión factorizada? Y muchas veces me van a pedir que construya ecuaciones a partir de datos que me dan. Entonces, si yo quisiera construir ecuaciones a partir de datos, hacerlo directamente de la forma polinómica va a ser muy difícil y hasta creo que imposible. No sé si imposible, pero va a ser muy difícil en cuanto a los cálculos que hay que hacer. En cambio, conocer las raíces y poder expresar una función de forma polinómica es mucho más fácil, igual que factorizada. Entonces, una aclaración. Si quisiera volver a la forma polinómica a partir de la forma factorizada, lo que tendría que hacer va a ser desarrollar, o sea, aplicar la propiedad distributiva y desarrollar esta multiplicación para llegar a la forma polinómica. Lo mismo acá, desarrollar este binomio, restar el 16 y volver a la forma polinómica. Entonces, ¿cómo voy a calcular la imagen de una función? Esto ya lo habíamos dicho. Bueno, acá tienen algunos ejemplos para que puedan hacer, para que puedan hacer así de tarea, cómo expresar esta función de forma canónica y factorizada, esta de forma canónica y esta de forma factorizada y polinómica. Pueden dejarme en los comentarios a ver si les salió o si tienen alguna duda. Después, me dan algunas funciones y me piden que determine cuál es el conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad como primera medida, después cuáles son los valores mínimos y máximos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces vamos a empezar con esta función de acá, que es una función que está de forma factorizada. Yo no sé si ustedes lo ven, pero vamos a tener que g de x va a ser igual a 2 por x menos 0, ¿sí? Como 0 es el elemento neutro en la suma y la resta, no hace falta que lo ponga, pero para que sepan que acá hay un menos 0 y puedan ver cuál es la raíz, lo voy a escribir. Entonces, en este caso, vamos a tener que las raíces x1 va a ser igual a 0, x2 va a ser igual a 3, ¿sí? Porque recuerden que es x menos la raíz, lo que aparece en el paréntesis dentro de la forma polinómica, y vamos a tener que el coeficiente principal es igual a 2, ¿sí? Entonces, ya tengo el conjunto de ceros, ¿sí? En esta función, por ejemplo, lo tendría que averiguar haciendo la resolvente. Acá, como tengo la función de forma canónica, no me queda otra que desarrollar todo para llegar a la forma polinómica y ahí hacer la resolvente para encontrar las raíces. No tengo una alternativa un poco menos engorrosa, lamentablemente. Pero bueno, una vez que tengo las raíces, puedo estudiar cuál es el conjunto de positividad y negatividad. ¿Cómo lo voy a estudiar? Y eso va a depender si la función es cóncava o convexa. La clase que viene vamos a ver una forma como más general para todas las funciones polinómicas, ¿sí? Una función cuadrática es una función de un polinomio de grado 2. Para todas las funciones en general, en realidad no solo las polinómicas, podemos estudiar positividad y negatividad usando el teorema de Bolzano. Pero para las cuadráticas, como son funciones bastante sencillas, yo directamente, se supone que eso es una parábola, puedo estudiar positividad y negatividad conociendo si la función es cóncava o convexa y conociendo las raíces, porque conociendo las raíces y conociendo si la función es cóncava o convexa, yo puedo hacer un gráfico súper estimativo. Y de este gráfico puedo ver que desde menos infinito a la primera raíz, que es el 0, la función es positiva, y desde 3 a más infinito, la función también es positiva.
y la función es negativa entre 0 y 3. Entonces escribí el conjunto de positividad y negatividad de la función. Después, me piden los valores máximos y mínimos. Voy a tener un solo máximo y mínimo, y no va a ser relativo, va a ser global, y ese máximo y mínimo, va a estar en el vértice, ¿sí? En el caso de que sea una función convexa es un mínimo, en el caso de que sea una función cóncava es un máximo. Entonces, en el vértice voy a tener el valor mínimo y también me va a servir para decir cuándo tengo el intervalo de crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo hago para calcular el vértice a partir de esta función? Bueno, puedo calcular el x del vértice como el promedio de las raíces. ¿Sí? Tengo que la raíz 1 es 3 y la raíz 2 es 0, o al revés, es lo mismo. Lo divido por 2 y me queda que el x del vértice es igual a 3 medios. También puedo decir que tengo un eje de simetría en x igual a 3 medios. Entonces, si el x del vértice es igual a 3 medios, puedo calcular el y del vértice evaluando a la función en 3 medios, haciendo 2 por 3 medios por 3 medios menos 3. Y esto me da menos 9 medios. Entonces encontré el vértice. Ya incluso podría ser un gráfico de la función si quisiera, conociendo las dos raíces y el vértice. Entonces, tengo el vértice. Si tengo el vértice, puedo indicar cuáles son los valores máximos y mínimos, ¿sí? O en realidad, perdón, el valor mínimo. ¿Por qué? Porque tengo un mínimo en 3 medios, 9 medios, menos 9 medios, perdón. Y también puedo calcular cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Porque el intervalo de crecimiento era el conjunto de valores del eje x que hacen que la función crezca. O sea, fíjense que a partir del vértice la función crece, o sea que el conjunto de crecimiento, el intervalo de crecimiento va a ser desde 3 medios hasta el más infinito. Y el intervalo de decrecimiento va a ser de menos infinito a 3 medios, que es el intervalo donde la función está decreciendo. Este sería uno de los tipos de ejercicios que pueden tener, ¿sí? Donde tienen que encontrar toda esta información de una función. Otro tipo de ejercicio que van a poder encontrar va a ser el de tener gráficos o tener información y obtener funciones cuadráticas. Entonces, fíjense lo siguiente. En el primer gráfico me dan, parece que está oculta, pero me dan una raíz, me dan el vértice también, la raíz coincide con el vértice, es una raíz única, y me dan también un punto de paso. Entonces, si yo quisiera, ¿qué información tengo? Tengo que la raíz está en el punto 0, 0 y además que la función pasa por el punto 3, 12. Entonces, también podría decir que el vértice está en el punto 0, 0. De las dos maneras queda igual. Entonces, si la raíz está en el punto 0, si tengo una raíz que va a ser una raíz doble en el punto 0, 0, lo que puedo decir es que f de x va a ser igual a por x menos 0 por x menos 0. Como es la única raíz, la tengo que poner 2 veces porque la función es cuadrática. ¿Sí? Porque aparte rebota. Eso lo vamos a ver bien en la clase que viene. Entonces, esto me queda que mi función va a ser a por x al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿cómo hago para averiguar cuánto vale a? Bueno, yo conozco que cuando x vale 3, la función vale 12.
Entonces yo puedo decir que 12 va a ser igual a A por 3 al cuadrado. Entonces de acá despejo cuánto vale A. Paso el 3 al cuadrado dividiendo y obtengo que A va a ser igual a 4/3. ¿Sí? Otra alternativa podría haber sido usar o sea, como conozco el vértice, también podría haber utilizado la ecuación canónica. Podría haber dicho que f de x, en todos lados el compro, señora, compro, es un clásico de Argentina. Bueno, f de x va a ser igual a A, que no lo conozco, por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces fíjense que llegué a lo mismo. X menos 0 al cuadrado es lo mismo que... Ups, ahí borré todo. Es lo mismo que x al cuadrado. ¿Sí? Entonces de nuevo llego a A por x al cuadrado. Entonces voy a utilizar el punto de paso para encontrar cuánto vale A y así finalmente obtener mi función que habíamos dicho que era f de x es igual a 4/3 de x al cuadrado. Segunda posibilidad, me dan el vértice y una de las raíces. O me dan el vértice y me dicen que la función pasa por el 0, 0. Como me dan el vértice, yo sé que puedo utilizar la forma canónica. Entonces, puedo decir que la función va a ser igual a A por x menos 3, que es el x del vértice, al cuadrado más y del vértice. ¿Sí? Lo siguiente es establecer que como la función pasa por el 0, 0, el y del vértice era 18. Utilizar esto para encontrar A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que 0 va a ser igual a A por 0 menos 3 al cuadrado más 18. ¿Sí? Entonces, menos 3 al cuadrado es 9. Entonces, A por 9 más 18 es igual a 0. Si paso el 18 restando y el 9 dividiendo, me queda que menos 18 dividido 9 es igual a A, o sea que A va a ser igual a menos 2. Después tengo AC, en donde me dan el vértice y me dan dos puntos de paso, que también podría utilizar para encontrar la función. Bueno, acá me faltaba reemplazar directamente acá el menos 2 y esta va a ser mi función. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, si tienen dudas, me lo dejan en los comentarios. Acá lo que podemos usar es la canónica, teniendo en cuenta que el vértice va a estar en el punto 0, 3. Y tenemos dos puntos de paso, tenemos para elegir.
Después, acá me lo dan de alguna manera escrito y también lo tengo que hacer de la misma manera. Me dicen, en cada caso escriba, determina una función cuadrática que verifique. Me dicen que corta el eje X en 1 y en 3. Entonces, si me están diciendo que corta el eje X en 1 y en 3, me están dando las raíces. Y me están diciendo que su conjunto de imágenes es el intervalo menos 2 más infinito. Este es un punto importante, porque acá me están dando el i del vértice. Si recuerden que la imagen la encontrábamos a partir del i del vértice, o desde el i del vértice hasta el más infinito en el caso de una función convexa, o desde menos infinito hasta el x del vértice, hasta el i del vértice en el caso de una función cóncava. Entonces, si me dicen que el conjunto de imágenes es el intervalo menos 2 más infinito, yo ya sé que el i del vértice va a estar en menos 2. Y además, adicionalmente, sé que a es mayor que 0. Después, si me dan los puntos de corte del eje X, o sea, me dan las dos raíces, yo podría encontrar también cuánto vale el X del vértice, porque el X del vértice va a ser el promedio de las dos raíces. O puedo utilizar la función factorizada, o sea, fíjense que tenemos un montón de información. En este caso, en el caso de la B, en el caso de la B me dan dos raíces, porque me dicen que f de 3 y f de menos 2 son iguales a 0. O sea, cuando x vale menos 2 y cuando x vale 3, la función es igual a 0. Me están dando raíces. Y después me dan un punto de paso, que en este caso es la ordenada del origen. Me dicen que f de 0 es igual a 4. Entonces puedo escribir la ecuación de forma factorizada y con f de 0 igual a 4, ¿cómo se dice? Encontrar cuánto vale a. Acá lo mismo, si me dan el conjunto de positividad, indirectamente me están dando las raíces. Me dan la imagen también, entonces me están dando el i del vértice. Me dicen que toma un valor máximo en x igual a menos 1. Entonces acá me están dando el vértice, porque me dicen además que f de menos 1 es igual a 3. Y me dan el conjunto de ceros, entonces me dan dos puntos de paso. O sea, yo utilizando alguna de las expresiones de la función, ya sea de forma canónica o factorizada, voy a poder encontrar todas las funciones cuadráticas que me piden en este ejercicio. Entonces ahora vamos a resolver algunos ejercicios de parciales y finales. Fíjense que acá me piden los puntos de intersección entre estas dos funciones. F de x igual a menos x más 3 al cuadrado y x al cuadrado más 4x más 1. Si se acuerdan, habíamos visto en la clase pasada que para calcular los puntos de intersección entre dos funciones, lo que tenía que hacer era o plantear el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, o directamente igualar las funciones y ver cuál es el x en común que tienen ambas funciones y después evaluar ese valor de x en cada función para resolver. Entonces, voy a empezar con este último método que les dije. ¿Sí? Voy a empezar igualando ambas funciones. Voy a tener que menos x más 3 al cuadrado más 2 va a ser igual a x al cuadrado más 4x más 1. Primero desarrollo este binomio, que si ustedes se acuerdan, la fórmula del cuadrado del binomio nos decía que a más b al cuadrado era igual a al cuadrado más 2 por ab más b cuadrado. Entonces, distribuyo esto, o sea, desarrollo esto, voy a tener que menos x al cuadrado más 2 por 3 por x es 6x, más 3 al cuadrado es 9x, es 9, más 2 va a ser igual a x al cuadrado más 4, x más 1. Después, distribuyo el signo menos. Recuerden que siempre que tienen un menos delante de un paréntesis, sí o sí tienen que distribuirlo.
Puedo directamente también hacer el menos 9 más 2, que es menos 7. Y paso sumando todo lo que está restando. Entonces voy a tener 2x cuadrado más 10x más 8 igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? La resolvente con a igual a 2, b igual a 10 y c igual a 8. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar los valores de x, o sea, los valores de x que tienen en común las dos funciones. Y una vez que encuentro esos valores de x, voy a buscar los valores de y reemplazando esos valores de x en cualquiera de las funciones originales. Entonces, vamos a tener este era 8, no sé por qué puse 0. Entonces, mis raíces van a ser x1 igual a menos 1, x2 igual a menos 4. Entonces, ya esto me sirve para descartar la opción A y la opción C. Si no terminan el problema, igual está bueno que vayan descartando, porque el examen al ser choice les va a permitir encontrar alguna de las opciones. Y siempre es más probable que le peguen, digamos, a una de 2 que a una de 4. Entonces, todo lo que puedan descartar siempre está buenísimo. Entonces, encontré cuánto vale x1 y cuánto vale x2. Ahora, reemplazo en cualquiera de las funciones a estos valores, o sea, calculo f de x1, o sea, f de 1, de menos 1, perdón, o g de menos 1, que, digamos, tienen que ser iguales. Puedo utilizarlo como para verificar. Esto me da menos 2. Y f de menos 4, que tiene que ser igual a g de menos 4, me da me da 1. Entonces encontré los puntos de intersección acá. Después, me piden el conjunto de positividad de la función. Si yo quisiera encontrar el conjunto de positividad de una función cuadrática, lo que tengo que hacer es igualarla a 0, encontrar sus raíces, hacer un gráfico aproximado y verificar por dónde pasa su conjunto de positividad y negatividad. Esta función no necesito hacerla resolvente porque puedo agarrar y decir que f de x es igual a menos 3x cuadrado más 4x. Entonces, si quiero las raíces, igualo esta función a 0, saco factor común x, y lo que voy a tener es que si tengo un producto entre dos cosas que es igual a 0, eso significa que o una es 0, una de las raíces va a ser x igual a 0, y la otra de las raíces la voy a encontrar a partir de decir que menos 3x más 4 es igual a 0. Entonces, si paso el menos 3 sumando, voy a tener que 3x
va a ser igual a 4, paso el 3 dividiendo y voy a tener que x va a ser igual a 4/3. Entonces, ya tengo cuáles son las raíces, ¿no? Entonces, ahora que conozco las raíces, puedo hacer un gráfico súper aproximado de la ecuación, teniendo en cuenta que el coeficiente principal es negativo. Entonces, esta función va a ser cóncava y va a pasar por el 0 y el 4/3, o sea que podría ir más o menos así el gráfico. Entonces, yo ya sé que va a ser positiva. O sea, sus valores de y van a ser positivos para los valores de x que estén entre 0 y 4/3. Entonces el conjunto de positividad va a ser el 0, 4/3. Igual la clase que viene vamos a ver una forma un poquito más copada de calcular el conjunto de positividad y negatividad y que no implica graficar. Otro ejemplo es algo que ya hicimos, que es la ecuación de la parábola que se ve en el gráfico. Fíjense que lo que me dan es el vértice, que es raíz al mismo tiempo, y me dan un punto de paso. O sea, yo sé que tengo el vértice en 0, el vértice entre 0, que ahí tengo las dos raíces, o sea, tengo una raíz doble entre 0, y además tengo que f de 0 es igual a 2, o sea, cuando el valor de x es 0, la función vale 2. Entonces, con estos dos datos puedo calcular cuál es mi función. ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, construyo la forma canónica de la función. Yo tengo que el valor de a, que no lo conozco, por x menos x del vértice, que es 3, al cuadrado más 0, porque el y del vértice es 0, va a ser mi función. El más 0 no hace falta que lo pongamos, nada más para que recuerden que estaba ahí. También lo podría haber hecho pensando que esta es una raíz doble, entonces voy a tener x menos 3 al cuadrado, que es lo mismo, o sea, quedan iguales. Y ahora hace falta que encuentre cuánto vale a. Entonces, para eso utilizo que 2, o sea, utilizo el punto de paso, que cuando y vale 2, x vale 0. Entonces voy a tener que 2 va a ser igual a por 0 menos 3 al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado es 9. Voy a tener que a por 9 es igual a 2. O sea que si paso el 9 dividiendo, voy a tener que 2/9 es igual a a. Entonces, si 2/9 es igual a a, mi función va a ser 2/9 por x menos 3 al cuadrado, que es esta de aquí. Podría pasar igual que no esté así explícitamente entre los resultados, sino que podría ser que necesite desarrollar este binomio, distribuir el 2/9 para encontrarlo de forma polinómica. No se asusten si a la primera no les da este resultado, verifiquen si desarrollando el binomio, multiplicando, lo que sea, no obtienen el resultado correcto. Bueno. Entonces, espero que se haya entendido. Cualquier duda, consulta, me pueden dejar en los comentarios y a medida que las voy viendo les voy respondiendo. Les agradezco a todos por participar de la clase. Nos vemos cuanto antes con el video de funciones polinómicas. Y si les gustó el video y quieren apoyarme a que siga haciendo videos, pueden dejarme un cafecito con el link en la descripción. Nos vemos. Gracias por venir a clase. Si te gustó el video, podés seguirme en Instagram en @profefla o suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. ¡Nos vemos!